Somos estudiantes de segundo año de la carrera de Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, recinto universitario Rubén Darío, Facultad de Ciencias Médicas. Tenemos hoy el gusto de presentarles un video con el tema de oxidación de ácidos grasos y cetogénesis del curso de bioquímica. Los objetivos del presente video son los siguientes: explicar la función de la carnitina en el transporte de ácidos grasos, describir los procesos bioquímicos implicados en la oxidación de los ácidos grasos, explicando su regulación, describir los procesos bioquímicos implicados en la cetogénesis, explicando su regulación. Introducción. La oxidación de los ácidos grasos es un mecanismo clave para la obtención de energía metabólica, ATP, por parte de los organismos aeróbicos. Dado que los ácidos grasos son moléculas muy reducidas, su oxidación libera mucha energía. Cetogénesis es el proceso metabólico por el cual se forman cuerpos cetónicos por la oxidación metabólica de las grasas. Estos metabolitos aumentan en situaciones como diabetes descompensada o ayuno prolongado, pues puede ser determinado por la presencia de cuerpos cetónicos eliminados en la orina. Beta-oxidación es un proceso catabólico de los ácidos grasos en el cual sufren remoción mediante la oxidación de un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo del proceso, hasta que el ácido graso se descompone por completo en forma de molécula de acetil-CoA, que serán posteriormente oxidadas en la mitocondria para generar energía química en forma de ATP. ¿Dónde se lleva a cabo el proceso de beta-oxidación? Antes de que se produzca la beta-oxidación, los ácidos grasos deben activarse con coenzima A y atravesar la membrana mitocondrial interna, que es impermeable a ellos. En este proceso debe usarse como transportador la carnitina. Una vez dentro de la matriz mitocondrial, el ácido graso es sometido a la beta-oxidación, que consta de 4 reacciones recurrentes: oxidación por FAD, hidratación, oxidación por NAD y tiólisis. En estas reacciones se repiten hasta que el ácido graso es descompuesto totalmente en acetilcoenzima A y posteriormente se cataboliza en el ciclo de Krebs, al igual que sucede con otros sustratos energéticos. Como los ácidos grasos no son moléculas muy reactivas, antes de que los ácidos grasos se puedan catabolizar, deben convertirse en un intermediario activo, es decir, su activación. Y para esto se requiere la utilización de moléculas de ATP. Así, en presencia de ATP y coenzima A, la enzima acetil-CoA sintetasa, que se encuentra en el retículo endoplasmático, los peroxisomas, y dentro y sobre la membrana externa de las mitocondrias, cataliza la conversión de un ácido graso y lo convierte en un ácido graso activo o acetil-CoA, usando un fosfato de alta energía con formación de AMP y PP. Mencione las enzimas que participan en el transporte de los ácidos grasos activados. Carnitina palmitotransferasa 1, carnitina palmitotransferasa 2, translocasa. Bueno, yo le voy a hablar un poco sobre lo que es el paso de los ácidos grasos activados hacia el interior de la matriz mitocondrial. Bueno, como sabemos, el ácido graso no puede pasar a la membrana mitocondrial sin la ayuda de la carnitina, que está al momento de juntarse y pasar por una reacción catalizada por la enzima carnitina palmitotransferasa 1. Esta hace que la carnitina se junte con la acetil-CoA y juntas catalizan la reacción y donan el grupo acil de la acetil-CoA a la carnitina, quedando la acilcarnitina y dejando la coenzima libre.
Ya una vez formada la acilcarnitina, va a viajar a través de la translocasa y una vez dentro de la membrana mitocondrial interna, va a sufrir una ultrarreacción. Esta catalizada por la carnitina palmitotransferasa 2, que esto lo que hace es lo contrario a lo que hace la carnitina palmitotransferasa 1. Esta lo que hace es separar el grupo acilo de la coenzima A, quedando la carnitina libre nuevamente para volver a pasar a través de la translocasa y continuar con el ciclo, que tiene como función transportar la parte acilo adentro de la matriz mitocondrial, recuperando así la coenzima A, su grupo acil. La función de la carnitina es la de realizar el transporte de los ácidos grasos al interior de las mitocondrias, logrando con ello quemar grasa y quemarlas para generar energía. La carnitina transporta los ácidos grasos de cadena larga activados desde el citosol hasta la matriz mitocondrial. Los ácidos grasos se oxidan o bien en los peroxisomas o bien en la matriz mitocondrial. Los de cadenas más largas de 20 carbonos van a los peroxisomas. Los menores de 10 carbonos entran directamente en la mitocondria, pero los de cadena más largas, pero con menos de 20 carbonos mayoritarios en aceites y grasas de nuestra dieta, necesitan ser activados en la membrana externa mitocondrial. ¿Por qué la deficiencia de carnitina conlleva hipoglicemia? El aminoácido carnitina es necesario para el transporte de esteres de ácidos grasos de cadena larga, como el acilcoenzima A, hacia el interior de las mitocondrias del miocito, donde se oxidan para obtener energía. Estos ácidos grasos que son transportados por la carnitina se forman a partir de los carbohidratos, y la hipoglucemia se da por el bajo nivel de glucosa o de azúcar en la sangre. Ocurre cuando el nivel de glucosa en la sangre cae por debajo de lo normal y la glucosa es un carbohidrato. Lo que quiere decir que la deficiencia de la carnitina lleva a hipoglucemia por no transportar adecuadamente los esteres de la glucosa para oxidarlos dentro de las mitocondrias y obtener energía. Las reacciones bioquímicas implicadas en el proceso de beta-oxidación. Beta-oxidación es un proceso catabólico en el que los ácidos grasos se degradan por una secuencia cíclica de 4 reacciones: oxidación, hidratación, oxidación nuevamente y tiólisis. La beta-oxidación es un proceso en el cual el ácido graso pasa a acilcoenzima A, acetilcoenzima A través de 4 reacciones bioquímicas. El ácido graso pasa a acilcoenzima A través de la enzima acilcoenzima A sintetasa. El ácido graso activado entra en la membrana mitocondrial a través de un transportador de carnitina. El ácido graso activado pasa a acilcoenzima A. La acilcoenzima A pasa a transenoilcoenzima A través de la enzima acilcoenzima A deshidrogenasa. En medio de este proceso, el FAD pasa a FADH2. El transenoilcoenzima A pasa a 3-hidroxiacetilcoenzima a través de la enzima enoilcoenzima A hidratasa. En este proceso se produce H2O. El 3-hidroxiacetilcoenzima A pasa a 3-cetoacetilcoenzima A través de la enzima 3-hidroxiacetilcoenzima A deshidrogenasa. En este proceso, el NAD pasa a NADH más hidrógeno. El 3-cetoacetilcoenzima A pasa a acilcoenzima A, acetilcoenzima A través de la enzima tiolasa. En este proceso se produce coenzima A SH.
finalizando así el ciclo del ácido graso. La síntesis de cuerpos cetónicos se realiza en la mitocondria de la siguiente manera. Acetil-CoA alimenta la vía y se convierte en acetato acetilcoenzima A por una enzima tialosa. Luego, este mismo pasa a hidroximetagluterilcoenzima A por la enzima hidroximetagluterilcoenzima A sintetasa. Luego, este pasa a cetoacetato, que es el primer cuerpo cetónico, por la hidroximetagluterilcoenzima A liasa, pasando a acetona, que es el segundo cuerpo cetónico, por acetoacetato descarboxilasa. Y el acetoacetato pasa a descarboxilasa hidroxibutirato por descarboxilasa hidroxibutirto deshidrogenasa. Los cuerpos cetónicos o cetonas son unos productos de desechos de las grasas. Estos son producidos cuando el cuerpo utiliza las grasas en lugar de los azúcares para generar energía. En las personas con diabetes, los cuerpos cetónicos se producen cuando no hay suficiente insulina para meter la glucosa dentro de las células, ya que éstas creerán que no hay azúcar y utilizarán las grasas como fuentes de energía. Cuando las personas que no son diabéticas están durante mucho tiempo en ayunas o vomitando, se producen las cetonas. En este caso se producen por falta de glucosa, ya que al faltar el azúcar, las células quemarán las grasas para generar la energía necesaria. ¿En qué compartimientos celulares y tisulares acontece la síntesis y degradación de los cuerpos cetónicos? La síntesis de los cuerpos cetónicos se da en compartimentos celulares. A esto se le llama cetogénesis. Esto ocurre en las mitocondrias de los hepatocitos del hígado. Los cuerpos cetónicos se forman en el hígado a partir del acetil-CoA y el acetil-CoA es un proceso denominado cetogénesis. Los cuerpos cetónicos se exportan desde el hígado hacia otros tejidos como los del cerebro, donde tienen una especial importancia cuando existe un defecto de glucosa como fuente de energía. Y la degradación de los cuerpos cetónicos se da en compartimentos tisulares. A esto se le llama cetólisis y este ocurre solamente en tejido extrahepático porque en el hígado no hay tioforasa. Se da en las mitocondrias del músculo esquelético, riñón, cerebro y corazón. La cetólisis consiste en la utilización periférica de los cuerpos cetónicos. Aunque la cetólisis es una vía reversible en tejido extrahepático, tiende a ir a la producción de acetil-CoA, es decir, hacia cetólisis, mientras que en el hígado tiende a la formación de acetil-CoA para dar lugar a la cetogénesis. Son la forma de almacenamiento de energía en forma de acetil-CoA. El acetil-CoA normalmente no puede atravesar la membrana mitocondrial, ni tampoco puede circular como tal, por eso es transformado en cuerpo cetónico. Los cuerpos cetónicos son utilizados por el organismo como fuente de energía cuando hay deficiencia de carbohidratos en la dieta. El acetoacetato y el beta-hidroxibutirato son llevados por la circulación de la célula extrahepática donde son oxidados para producir energía. ¿Qué cuerpos cetónicos el hombre puede aprovechar con fines energéticos? Los cuerpos cetónicos se producen en respuesta a los bajos niveles de glucosa en sangre o después del agotamiento de las reservas de glucosa, por las cuales las grasas del cuerpo son utilizadas como la fuente de energía. Este proceso tiene lugar en las mitocondrias de las células del hígado. Su función es suministrar energía al corazón y al cerebro, principalmente en situaciones de bajos niveles de glucosa disponible en sangre. Por este motivo, situaciones patológicas como la diabetes, hipoglucemia o las bajadas de azúcar en sangre, o fisiológicas como un ayuno prolongado o una dieta proteica baja en hidratos de carbono o azúcares, son situaciones en las que aumenta la producción de cuerpos cetónicos. Existen 3 tipos de cuerpos cetónicos, los cuales son acetoacetato, beta-hidroxiabutirato y acetona.
de los cuales solo 2 son de provecho para el cuerpo humano con relación a fines energéticos. El acetoacetato, que ayuda a todos los músculos y tejidos. El beta-hidroxiabutirato, que ayuda al cerebro a tener un buen aporte de energía. Y el acetona solo se secreta como un desecho y no tiene ninguna función en el organismo. Cuando los cuerpos cetónicos se aumentan, ya sea por el ayuno prolongado, diabetes no tratada o algunas otras condiciones o procesos que no sean bien controlados, se puede llegar a un proceso de cetoacidosis, que puede llevar a una coma o incluso la muerte. Los niveles óptimos de cuerpos cetónicos en orina son entre 0.5 y 3 miligramos por decilitro, lo que indica que un individuo está bien adaptado a la utilización de cuerpos cetónicos como fuente de energía. Cuando los niveles de orina superan los 15 miligramos por decilitro, la situación se convierte en patología y es relativamente habitual en individuos con diabetes tipo 1 durante la crisis de hipoglucemia o en individuos alcohólicos. Esta situación se denomina cetoacidosis y se soluciona rápidamente, en principio, dando una dosis de glucosa de rápida absorción para frenar la producción de cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son las condiciones que estimulan la cetogénesis? Las condiciones o circunstancias que estimulan la cetogénesis son el ayuno, el alcoholismo, inanición, ejercicios intensos prolongados, dietas bajas o con restricción de carbohidratos, diabetes mellitus tipo 1. Todas estas situaciones aumentan la producción de cuerpos cetónicos. Cetoacidosis diabética en diabetes tipo 1. ¿Qué es la cetoacidosis? Es una complicación aguda de la diabetes mellitus, originada por un déficit de insulina que conduce a una acumulación de cuerpos cetónicos. Las células no reciben glucosa. El cuerpo comienza a quemar grasa para obtener energía, lo que produce cetonas. Cuando las cetonas se acumulan en la sangre, esto hace que la sangre sea más ácida. Las personas con diabetes tipo 1 presentan un déficit absoluto de insulina por destrucción de las células beta pancreáticas. La insulina es una hormona que el cuerpo utiliza para la captación de la glucosa por los tejidos para la obtención de energía. Cuando la glucosa no está disponible, se metaboliza la grasa en su lugar. A medida que las grasas se descomponen, se forman moléculas llamadas cuerpos cetónicos, que son cetoácidos, cetonas y ácidos carboxilos que se acumulan en la sangre y en la orina. En niveles altos, los cuerpos cetónicos son tóxicos. ¿Por qué una dieta rica en proteínas y baja en carbohidratos conlleva cetosis? Primero debemos de saber que los carbohidratos son la fuente primaria de obtención de energía para el organismo y la cetosis es una situación metabólica del organismo originada por el déficit en el aporte de carbohidratos, lo que induce el catabolismo de la grasa a fin de obtener energía. Entonces, al haber más proteínas que carbohidratos, se utiliza como fuente secundaria las proteínas para obtener energía, y esto es cetosis. Regulación de la cetogénesis. Los ácidos grasos libres estimulan el proceso. El estado de ayuno, inanición, al estimular la oxidación de los ácidos grasos, estimula la síntesis de los cuerpos cetónicos. Las ingestas bajas en carbohidratos estimulan la beta-oxidación, generando acetil-CoA, el que es utilizado como sustrato para la síntesis de los cuerpos cetónicos. En conclusión, tanto el beta-hidroxibutirato como el acetoacetato se metabolizan por la vía acetoacetil-CoA. La degradación del cuerpo cetónico hasta formar acetil-CoA sucede extrahepáticamente, ya que el hígado carece de enzimas tioforasa.
De los cuerpos cetónicos formados, solo la cetona no es utilizada para el organismo. Esta se elimina a través de los pulmones, de ahí el aliento cetónico que presentan los diabéticos.